Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Alicante, y con este video tutorial compuesto de varias partes vas a aprender a utilizar las excepciones en PHP 5. Esta es la tercera parte del ejemplo complejo con acceso a base de datos. En la primera parte de este ejemplo el control de errores era mínimo. En la segunda parte el control de errores se mejoró, pero a costa de complicar el código, y aún así el control de errores tenía algunos problemas. En esta tercera parte vamos a mejorar el código al incluir el manejo de excepciones. Recordemos que este ejemplo consiste en una pequeña aplicación web que nos permite insertar en una base de datos los datos de nuevos usuarios. Los datos de los nuevos usuarios van a ser simplemente su nombre y contraseña. Para ello vamos a tener dos páginas. La primera página, nuevousuario.html, mostrará un formulario similar a este. La segunda página, nuevousuario.php, será llamada desde la anterior al pulsar en el botón enviar y será la que realmente realice la inserción en la base de datos. La página nuevousuario.php empleará dos ficheros adicionales. El fichero user.php contiene la definición de la clase user que proporciona dos métodos, checkUser y addUser. A su vez, esta clase hace uso de la clase db que proporciona dos métodos, un constructor y el método insert, que es el que realmente realiza el acceso a la base de datos alojada en MySQL. Veamos el código que tenemos hecho hasta el momento. Tenemos por un lado la página HTML que muestra el formulario. Desde el formulario llamamos a la página nuevousuario.php. Tenemos la página nuevousuario.php que llama al método checkUser de la clase user, es un método estático, lo llama para comprobar que los datos son correctos, y a continuación llama al método addUser, también un método estático de la clase user, para realizar la inserción. En el fichero user.php tenemos la definición de la clase user con los dos métodos checkUser y addUser. Y desde el método addUser invocamos al método insert a través de un objeto que creamos a partir de la clase db, que la tenemos en otro fichero. En la clase db es donde realmente realizamos la conexión a la base de datos MySQL. Vamos a mejorar nuestro código incorporando el manejo de excepciones. Para ello, cuando se trabaja con excepciones, se supone que el código funciona correctamente. Por tanto, todas estas comprobaciones que hacíamos antes las tenemos que quitar, porque suponemos que el código funciona bien. Y si todo va bien, mostraremos un mensaje de que todo está bien. Si el código falla, ¿y cómo lo detectamos si el código falla? Pues con una sentencia try catch vamos a capturar las posibles excepciones que genere nuestro código. Y dentro de esta sentencia try catch tenemos que capturar la excepción a través de un objeto exception. Y si se produce una excepción, entonces mostraremos el mensaje de error, que va a ser error excepción capturada, y mostraremos el mensaje de error que lleva el objeto excepción. Para ello empleamos el método getMessage. Y a continuación, un salto de línea. Y esta es la lógica de nuestro programa principal. Como vemos, queda más sencillo. Simplemente hay que realizar las operaciones y si se produce una excepción lo capturamos. Ahora vamos a cambiar el código de nuestra clase user. En primer lugar, cambiamos el método checkUser. Si se detecta un error, lo que vamos a hacer es no devolver cierto o falso, sino lanzamos una excepción. Y para ello usamos la sentencia through new exception, y al crear el objeto excepción le ponemos un mensaje: error, los datos no son correctos. Y esta parte del código la podemos eliminar. Y en el método addUser, en principio aquí no se puede producir un error. Sí que se puede producir un error, evidentemente, pero en los métodos que llamamos, en esta línea el constructor, en esta línea el método insert, y allí en esos métodos será donde
gestionemos las excepciones. Como ahora trabajamos con excepciones, podemos quitar este return que ya no lo necesitamos. Y ya tenemos la clase user cambiada. Por último, nos vamos a la clase DB, donde vamos a quitar todo lo que no necesitamos. En primer lugar, ya vamos a hacer un cambio y ya no mostramos mensajes de error, sino que producimos excepciones. Through new exception y lanzamos la excepción error en la conexión. Y en el selectDB lo mismo. Lanzamos una excepción through new exception error al seleccionar la base de datos y concatenamos el mensaje de error que nos devuelve MySQL. Así que concateno todo esto. Y lo mismo vamos a hacer con MySQL Query. Así que venimos aquí y si se produce un error, generaremos una excepción. Y todo este código de aquí fuera. Through new exception error al insertar. Y en principio ya tendríamos transformado nuestro código para manejar excepciones. Vamos a comprobarlo. Nos vamos a la página web e intentamos insertar un nuevo usuario, Pedro, y nos aparece OK. Si ahora intento insertar otra vez Pedro, me debería de salir un mensaje de error, ya que Pedro es clave primaria y por tanto nos admiten duplicados. Le doy y efectivamente me sale un mensaje de error, excepción capturada, error al insertar duplicado entrada Pedro para la clave primaria. Esto es un pequeño error del juego de caracteres que se arregla fácilmente cambiando la codificación. La cambiamos a ANSI de nuestros 3 ficheros y ya estaría resuelto. Y podemos ver, si volvemos a intentarlo, como ya sale bien. Vamos a forzar otros tipos de errores. Por ejemplo, voy a cambiar el nombre del host. Un host que no existe. Al intentar insertar algo, me tiene que salir un mensaje de error. Error, excepción capturada, error en la conexión. Efectivamente. Y si ahora el error se produce porque la base de datos está mal, el nombre de la base de datos está mal, pruebo otra vez. Error al seleccionar la base de datos desconocido. Como podemos ver, ahora los mensajes de error son más significativos. Vamos a probar otro mensaje de error, que es cuando los datos son incorrectos. Voy a dejar el password vacío, envío y error, excepción capturada, los datos no son correctos. Efectivamente, funciona perfectamente. Me queda un último detalle y es, voy a quitar de aquí la arroba y veremos cómo se nos escapa un error. Así que tengo que hacer que se produzca el error, así que vuelvo a poner un host que no existe y pruebo a enviar, por ejemplo, Juan, enviar, intenta buscar el servidor, tarda un poco y me sale, como yo quería forzar, el mensaje de error. Pero no queremos que salga este mensaje de error, queremos que salga solamente nuestro mensaje de error. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Hemos visto que se soluciona poniendo la arroba, pero es que no queremos ponerla. La solución es definiendo un manejador de errores y que nos convierta el error que produce esta función, no lo convierta en una excepción. Para ello, en el fichero de nuestro programa principal, añado el siguiente código. La función setError
handler de PHP me permite definir una función que recibirá el control cuando se produzca un error. Yo quiero que llame PHP a mi función ExceptionErrorHandler. Me defino esta función que lo que hará será convertir los errores en excepciones. Esta función recibe por definición 4 parámetros. El primer parámetro es el código de error, el segundo parámetro es el mensaje del error, el tercer parámetro es el nombre del fichero donde se ha producido el error y el cuarto parámetro es la línea donde se ha producido el error. Y una vez que esta función recibe el control porque se ha producido un error, transforma el error en una excepción. Pero no en una excepción cualquiera, como sería new exception, sino que lo convertimos en una excepción especial, de tipo error exception, que es una clase nativa de PHP. Y a esta clase le pasamos los parámetros que hemos recibido, pero en otro orden. En primer lugar le pasamos el mensaje del error, luego le pasamos un código de error, paso 0, luego le pasamos el número de error que hemos recibido, luego le pasamos el fichero donde se ha producido el error y por último la línea del error. Con todo esto, si ahora probamos nuestro código, veremos cómo nos va a desaparecer esta línea, este mensaje, y nos aparecerá únicamente nuestra excepción. Vamos a probarlo. Y vemos cómo ha cambiado el mensaje. Error, excepción capturada, MySQL Connect. No se conoce el servidor localhost, porque justo se está ejecutando esta línea que lanza esa excepción y que luego es mostrada por este mensaje. En definitiva, como vemos, se simplifica el código de nuestro programa. No tenemos que estar constantemente pensando en lo que puede ir mal, sino que escribimos el código pensando que todo va bien y el manejador de excepciones se encargará de gestionar los errores. Con esto termina esta tercera parte del ejemplo complejo y en la próxima cuarta parte y última parte veremos cómo crear nuestras propias excepciones.